Línea 3 Cocinas presenta Línea 3 Club Pro, un podcast donde los profesionales sois los protagonistas. Pues bueno, pues bienvenidos al podcast, que eso es un proyecto nuevo para nosotros, nos da mucha ilusión. Vamos a centrarnos en tres grandes áreas hoy, que es cómo empezar con un nuevo negocio en el mundo del interiorismo, cómo gestionar el día a día y buscar ese equilibrio del trabajo y de vida personal, y quién es el cliente ideal y cómo enfrentáis esa búsqueda de personas, que yo creo que va a ser muy interesante. Entonces, pues Nada, hacemos una breve presentación. Es que aquí ya todos los errores quedan. De las invitadas de hoy. Tenemos a Iris y Elba, fundadoras de Fabuloso Studio, que empezaron hace un poquito más de un año. Son dos personas con trayectorias muy diferentes y que decidieron unir sus conocimientos para dar forma a un sueño, que era tener una empresa de interiorismo. Iris, por su parte, estudió decoración e interiorismo y ha realizado multitud de trabajos en el campo del diseño de producto, y le encanta dejarse llevar por las ideas, imaginar el resultado final de un espacio y proponer soluciones creativas e innovadoras. Y Elba, por su parte, es diseñadora de interiores también y ha trabajado durante mucho tiempo en el mundo de la escenografía y del teatro. Ese conocimiento pues, le lleva a crear espacios súper atrevidos, sofisticados y llenos de simbolismo en los que los clientes se sientan reflejados. En su web, fabulosostudio.com, hay muchísimos proyectos que se pueden ver, pero ahora vamos a conocer un poco más sobre su negocio y sobre qué les ha llevado a emprender. Pues una introducción así muy grande. Fabulosa, ¿no? una introducción fabulosa. Fabuloso, sí, mira. Sí, que eso es el nombre del estudio. Sí. Sí, pues mira, eso me parece interesante empezar allí. ¿Por qué se llama Fabuloso Studio? Pues bueno, la verdad es que en realidad nos sentamos a ver qué nombre buscábamos para la empresa y en realidad surgieron varios nombres, y yo creo que Fabuloso Studio al principio era un nombre como que nos gustaba mucho, que no nos... O sea, yo creo que personalmente a mí me convencía un montón y tuvimos ahí como ciertas dudas. Iris no estaba del todo segura y al final fue un poco como que tampoco encontrábamos un nombre que nos encantara a ambas. Entonces yo creo que ahí tiré un poco yo como de venga, vamos a llamarnos así, que yo creo que es un nombre potente y... Enmarca un poco a la trayectoria en la que estamos siguiendo, que es innovar, llamar la atención. O sea, tú viendo ese nombre no creo que pases de largo, ¿no? al ver ese título, y por lo menos te entra la curiosidad de saber a lo que nos estamos refiriendo. Y entonces pues es al final lo que me convenció, es la línea que queríamos seguir, y creo que el nombre lo enmarca bastante bien. Sí. Y entonces, pues ahí pues me comentasteis antes que lleváis un año, ¿no? Y entonces pues me parece curioso todo eso del nombre, incluso un logo. Por lo que yo veo, yo creo que la gente como que queda un poco atrapada con una obsesión de que el logo tiene que ser perfecto o esto tiene que ser perfecto. Pero sí hay un proceso importante, ¿no? De crear una página web y todos los comienzos. ¿Cómo fue eso? Porque sí, ¿cómo fue...? Bueno, contratamos a una persona, sobre todo porque sabíamos que en este sentido pues tiene que haber un profesional detrás que un poco tú le digas lo que quieres y que él te lo cree, porque claro, en principio cuando empiezas a crear un logo, si lo intentas hacer tú mismo, empiezas a ponerle demasiadas cosas y al final no dices nada de lo que quieres decir. Hay muchas marcas que realmente tienen poco en ella, pero dice muchísimo en lo que es un dibujo, una letra, algo. Entonces, pues bueno, contratamos a una persona que creo que fue bastante efectiva en el hecho de lo que nosotros le estábamos diciendo, de llamar la atención, ¿no? Y bueno, fue un logo que también se podría utilizar, por ejemplo, en neón, que quedaría muy bien, es algo llamativo y es lo que estábamos buscando realmente. Sí, totalmente. Sí, un poco eso es lo que acaba de contar Iris. Nosotras queríamos algo un poco diferente. En realidad lo que queríamos era, tanto estéticamente como el concepto de una empresa de interiorismo, salirnos un poco de, digamos, pues eso, de lo estándar o de un poco lo que en un principio parece un poco entrecomillado todo esto, un poco el encorsetamiento del interiorismo, ¿no? Que es todo muy líneas muy arquitectónicas, cosas muy rígidas.
Entonces, bueno, nos apetecía salirnos un poco de eso porque queríamos también un poco romper con lo que de alguna manera había dentro del mercado, sin tener ni idea en realidad de marketing ni de nada, pero sí que buscábamos romper un poco estéticamente y también de concepto con lo que es una empresa de interiorismo. Entonces, bueno, queríamos que el logo y el nombre también formara parte un poco de esa ruptura de lo establecido siempre, entrecomillado, que está todo inventado y no hemos inventado nada, pero bueno, que de alguna manera sí que, bueno, fuera un poco, entre comillas, rompedor y se dirigiera un poco a un público un poco diferente, entre comillas. Sí. ¿Y cómo os conocisteis entonces? Porque yo creo que ahí la historia es todo como muy... Pues lo que me estabas contando antes, sí. ¿no? De que... Claro, bueno, nosotros estudiamos en Escuela Madrileña de Decoración, en Esmadeco, en un máster de 4 meses súper intensos, y allí nos conocimos y la verdad es que, bueno, pues nos sentamos juntas y la verdad es que conectamos enseguida y... Desde el primer día. Desde el primer día, la verdad que sí. Y es verdad que, bueno, que yo venía de otro mundo laboral, de otra vida completamente diferente y... ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en el teatro muchísimos años, toda la vida, vaya, dedicada al teatro y, bueno, en escenografía. Era utilera concretamente y también había hecho tele antes y tal, pero sobre todo teatro. Y bueno, lleva muchos años de cansancio laboral, de poca ilusión laboral y está en mucha búsqueda de intentar hacer otras cosas en mi vida laboral. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que yo empecé el máster con la intención de cambiar de vida. Y yo creo que desde el primer día que me senté ahí al lado de Iris, yo dije, este es el camino, lo tengo clarísimo. Luego también creo que en la escuela nos ayudaron mucho a ilusionarnos, a creer en nosotras, que yo creo que era una cosa que cuando llegas a hacer un cambio, cuando empiezas a hacer un curso o un cambio de vida o tú tienes esa mentalidad, tienes muchas inseguridades, por lo menos yo así la sentía, y yo creo que en la escuela nos dieron un empujón muy grande para creer en nosotras y para pensar que realmente podíamos emprender y montar una empresa. Por eso al final del curso dijimos, vamos para adelante, vamos. Es que antes de terminar el curso ya empezamos, o sea, ya salió un pequeño proyectillo que luego no salió en el momento, pero salió a los meses. Y bueno, pues yo creo que básicamente eso, que lo teníamos muy claro desde que empezamos. Me da la impresión de que hay muchas personas quienes pues están buscando ese cambio de vida cuando se meten en el mundo del interiorismo. Pero tengo curiosidad, en estos cursos, pues como el de Esmadeco, que yo le conozco muy bien, ¿ves muchas cosas que tienen que ver con emprendimiento, con cómo lanzar un negocio o de... ¿Cómo vender? ¿Cómo hacer la parte de marketing? Pues yo diría que no específicamente, o sea, hay alguna clase concretamente de esto que está guay, que viene muy bien y que yo creo que que sí que hay mucha intención de que haya emprendimiento en la escuela, o sea, yo creo que eso sí que es real, que hay mucha intención de que emprendan los estudiantes y las estudiantes, pero digamos que yo creo que es más la motivación en el aprendizaje lo que te lleva a decir, ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago con todo esto que he aprendido, que era lo que pretendía aprender? Y encima ahora, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Es verdad que si te vas a trabajar a la empresa privada no autónoma, digamos, como en nuestro caso, sino que trabajas asalariada para alguien, esa parte de creatividad que de alguna manera te han incentivado en la escuela, pues no la vas a poder desarrollar tanto, porque obviamente cuando trabajas para otras personas, esa parte creativa igual tardas un tiempo en poderla desarrollar, que es lógico, vaya. Entonces esto nos permitía el emprender, yo creo que nos permitía, y eso creo que sí que te lo transmite la escuela, es el poder tener ese punto de creatividad, de no perder esa creatividad además de trabajar, ¿no? Entonces eso yo creo que a nosotras personalmente, que yo en concreto, y yo creo que Iris también, veníamos de una vida en la que la creatividad estaba un poco ausente, nos apetecía mucho poder tener una parte creativa en nuestra vida y poderla desarrollar. Entonces, ser emprendedoras en este caso era algo que realmente no valoramos otra cosa, solo valoramos, vamos a emprender. Entonces, bueno... ¿Y cómo son esos primeros pasos? Es decir, os sentáis y decís, vamos a montar una empresa, ¿no? Sacáis
imagino algunas ideas, pero ¿cómo se desarrollan esos primeros pasos? Pues, a ver, los primeros pasos sobre todo fue el buscar una imagen de la empresa y pensar las dos en común qué es lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. Entonces fue un poco eso. Luego ya, pues, es ponerse, pues, a ver, lo que te decíamos es, como lo decíamos en un principio, que nos sentamos a pensar en todo esto, pero el trabajo es que nos llovió. O sea, de repente empezaron a venirnos muchos trabajos. Entonces, pues bueno, hubo un lado que tuvimos que dejar un poco apartado de dónde queríamos ir, tal, pero poco a poco, o sea, mientras trabajábamos, poco a poco lo hemos ido formando. Siempre nosotras, cada mes, por ejemplo, tenemos una reunión de empresa, aunque solo seamos dos y nos veamos todos los días. Al final, el día a día, pues eso, el estar trabajando en un proyecto muchas veces no te hace el estar hablando un poco de lo que es la empresa y hacia dónde queremos ir y qué queremos hacer, cómo conseguir más clientes. Entonces, pues bueno, como tenemos mucho trabajo, no nos hemos podido poner desde un principio a desarrollar todo esto, pero sí que en nuestras reuniones, poco a poco, pues vamos, también es verdad que luego lo que vamos viendo, cómo va saliendo las cosas, ahí podemos planear también hacia dónde tenemos que ir o qué es lo que podemos hacer. ¿Y teníais claro desde el principio que iba a ser algo 100% digital o pensabais tener un estudio físico? No, el 100% digital, ¿no? O sea, sí. Hoy en día, a ver, según también donde te quieras enfocar, yo pienso que si tienes una tienda o un local en una parte de Madrid, por ejemplo, pues sabes que las personas que pasen por ahí cerca son los clientes que vas a tener realmente. Entonces pensamos que la mejor manera de conseguir clientes un poco pues de todos los sitios, y también que nosotros, como tenemos un enfoque muy directo, o sea, un enfoque muy concreto, pues creemos que llegar a las personas a las que queremos llegar a través de Internet es como se iba a conseguir mejor, ¿no? Más eficientemente. Sí, y entonces, pues, ¿tú crees que el timing tiene mucho que ver? Porque yo he escuchado mucha gente decir que el año pasado, y incluso pues llegando al final de la pandemia, como que pasamos más tiempo en nuestras casas, ¿verdad? Y como que queremos reformarlo, y desde ahí vino como ese lluvión de trabajo. Pues puede ser real. ¿Tú crees que hay un buen momento o un mal momento para emprender algo? Eso no, yo creo que no tenemos concepto real o sea, porque solamente tenemos nuestra experiencia. En realidad no tenemos ni idea de cómo está el mercado. O sea, realmente vivimos un poco aisladas de todo esto porque o sea, tenemos muy poco concepto económico. O sea, realmente vivimos muy o sea, ha sido todo muy vamos a probar, vamos a intentar hacer esto, y digamos que el trabajo ha venido a nosotras. Es verdad que al principio, pues evidentemente, contactos nuestros, personas cercanas, son cuando pones el chiringuito así en la calle, pues igual el primero que pasa no te conoce, igual no se atreve, y lo que pasa es tu prima, y entonces esa empieza con el chiringuito a ayudarte. Pero es verdad que enseguida, en cuanto hemos generado imagen, por decirlo así, ha venido la gente de fuera que no nos conoce a trabajar con nosotras. Entonces sí que imaginamos que probablemente es un buen momento laboral para emprender respecto a este tema, ¿no? Que es mejorar tu vivienda, hacer que tus espacios sean más bonitos, más habitables, más amables y más agradables, porque nadie sabe si mañana va a volver una pandemia, y entonces eso nos ha ayudado realmente. Sí, yo creo que eso nos ha ayudado. Nos ha ayudado un poco el que las personas inviertan un poco más en dentro de su casa, de su vivienda, de estar a gusto en su casa. Nos hemos dado cuenta mucho con la pandemia de que necesitamos dentro de nuestra casa pues una serie de cosas que quizá antes pues no lo veíamos porque no estábamos tanto tiempo dentro. Entonces sí que es verdad que dentro de lo malo, pues en el mundo de la decoración eso ha ayudado mucho, que las personas se den cuenta un poco más del entorno donde vive y que son las necesidades que quieren tener, pues si tienen que estar bastante tiempo en casa, ¿no? Sí. Que antes no era así, no era tanto así. Sí. Y tú, Iris, tenías otras experiencias, ¿verdad? De emprender negocios. Que sí, no eres tan novata en... No, en tema de negocios, pues bueno, yo hace, pues creo que fueron 10 años o así, emprendimos mi marido y yo una cerrajería metalúrgica. En principio pues empezamos un poco desde abajo, claro, en poner pues rejas a los vecinos, y cogimos una nave industrial en alquiler, y bueno, y poco a poco pues hemos ido creciendo, y bueno, ahora pues la verdad es que
fue más meterme también en el mundo de la decoración, porque ya empezamos a tratar con decoradores y bueno, y entonces pues hacíamos muchos pedidos para ellos, entonces yo me metí mucho más en este mundo y la verdad es que ahora no nos podemos quejar, nos ha ido muy bien, tenemos bastante trabajo. Lo que pasa es que a mí me faltaba un poco pues lo que era mi inspiración, ¿no? Entonces pues el crear un poco, hemos trabajado para muchos decoradores, pero nunca he podido crear yo para mí misma, ¿no? Entonces pues el hecho de ahora poder hacerlo, pues la verdad es que es un lujo para mí. Sí. ¿Tú crees que...? Yo siempre he pensado que pues en nuestro sector, pues como hay una parte muy obvia de que es algo creativo, pero yo creo que simplemente el hecho de llevar un negocio o de emprender un negocio, pues también tiene un elemento muy creativo, ¿no? De que tienes que usar esa creatividad como para solucionar problemas. Sí. Pero ¿cómo compara esta experiencia ahora con el anterior? ¿Estás viendo que hay ciertas partes del proceso que se repiten? Vale, bueno, en este caso, mira, yo en la experiencia que tuve con el negocio anterior era el decir que la inversión yo no quería que fuera tanta como la que utilicé en el primer negocio, puesto que es el segundo, entonces nunca, o sea, vale, ahora mismo estoy viviendo de él, nos va bien, pero si yo invierto demasiado en ¿qué me va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a perder? Entonces es empezarlo poco a poco. Entonces la visión es esa, el decir, bueno, esto está bien, está estabilizado, sí que utilizas pues... a ver, por ejemplo, el hecho de papeleo, ¿no? Del tema de Hacienda, de estar con los gestores, todo esto te da una seguridad que ya sabes cómo es y qué es lo que tienes que hacer, que si no hubiera tenido un primer negocio, pues hubiera estado un poco más, nos hubiera dado más vértigo, ¿no? Digamos. Claro, exactamente. O sea, el saber un poco de eso, pues eso te ayuda bastante. Pero bueno, son negocios muy distintos realmente, y entonces en la inversión que hemos tenido para empezar ha sido muchísimo menos. Hemos intentado empezar un poquito más, pues a ver qué va a pasar. O sea, ¿Y esta inversión, entonces, qué ha sido? Porque hay otros negocios donde es muy claro. Si quieres montar una fábrica, tienes que comprar maquinaria o de que... Entonces, para arrancar en un negocio de interiorismo, ¿qué es lo que hace falta? Pues una página web, sí, un logo y una buena publicidad. O sea, sobre todo es eso. O sea, la inversión que tienes que tener, primeramente, para que te conozcan, sobre todo si es online, es esto. O sea, son estas tres cosas. Realmente no necesitas mucha más inversión. Puedes ponerte un local en Madrid, seguramente también ganarás muchísimos clientes, pero como queríamos empezar desde abajo, poco a poco, y ver lo que va a pasar, pues es eso, en principio únicamente lo que necesitas. Y de hecho, esto por ejemplo, sí que en la escuela nos lo decían también. Sí. No es necesario empezar como antes empezaba con un local, o sea, toda esa inversión primera que sería muy grande para empezar una empresa, dos personas que no han tenido una empresa nunca, en mi caso, juntas me refiero, no es la misma inversión que obviamente ponernos de manera digital a hacer este negocio, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que también nos lo contaban mucho en la escuela, que eso a nosotras también nos ayudó, y obviamente también siempre pensamos que la primera inversión también queríamos que no fuera muy alta, y porque en realidad lo que quieres es probar, realmente ves si en el mercado tienes hueco, si realmente es posible lo que tú quieres, lo que tú tienes en tu cabeza, o estás montándote una fantasía y no es real eso, ¿no? Cuando estás tú pensando en tus chorradas y... Hombre, yo creo que eso es gran parte de tener un negocio, sí, es montar tus películas. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. ¿Salen o no salen? Y además eso es muy... Yo, por lo menos por mi parte, que yo soy absolutamente novata en esto, es una cosa muy bonita montar una empresa, es una cosa que tiene una parte de creatividad en sí misma, como tú decías antes, enorme. O sea, que no es solamente la parte creativa a nivel decoración, a nivel interiorismo, sino que tiene una parte de algo que crece, que realmente eso que crece es como un hijo. Es como un hijo, tiene esa parte. Mucha ilusión, claro, cuando ves que va saliendo todo bien, que va creciendo. Sí, y sí que nosotras, eso es lo que decía Iris antes, ¿no? Que esto de las reuniones que hacemos mensuales, aunque somos dos que trabajamos todo el día juntas, pero hacernos una reunión de empresa para ver qué necesitamos
nosotras como Iris y como Elba, dentro de la empresa, cuáles son nuestras necesidades, Claro, ahí, ¿cómo dividís vuestro trabajo? ¿Cómo trabajáis juntas? Pues no lo dividimos. No dividimos mucho de momento. De momento, no tenemos tanto nivel de trabajo como para tenerlo que dividir. Sí que es verdad que, bueno, que por decirlo de alguna manera, yo creo que Iris es muy técnica en el sentido de que toda la parte digital se le da maravillosamente y es buenísima en eso, ¿no? Quizá yo tengo una parte más comercial, por decirlo, por dividir un poco el trabajo en ese sentido, y yo tengo una parte más comercial que también yo por mi parte desconocía que tenía, porque como me he dedicado a ser asalariada toda la vida, pues no tenía ni idea. Pero creo que en ese sentido sí que estamos más divididas, por decirlo así. Y luego... ¿No lo sospechabas? ¿No? Puede que sí, puede que un poco lo sospechaba. Pero no tanto como realmente ahora veo que me pasa. O sea, no sabía, ¿eh? O sea, lo sospechaba, pero no sabía hasta este punto de... Bueno, que me parece hasta divertido, ¿no? Que yo misma me voy de repente a estar con los clientes y Iris me dice, es que es muy fuerte esto. Pues sí, yo también me sorprendo a mí misma, ¿no? Igual que, bueno, pues eso, luego a nivel digital, pues Iris es súper potente y hace unas cosas, unos renders visualmente súper bonitos y hace unas cosas que estéticamente son espectaculares y, bueno, yo creo que nos compensamos mucho en esa parte digital, que ella es muy potente, yo en esta parte comercial, y luego yo creo que las dos aportamos mucho creativamente porque somos en muchas cosas muy parecidas, nos gustan muchas cosas muy parecidas, pero en otras somos también diferentes, entonces yo creo que aportamos las dos muchas cosas a la empresa que hacen que pueda crecer y ir hacia adelante, o sea que yo creo que está bien. Y esa parte digital que dices, que entiendo que eso es todo los renders y los dibujos y todo esto, pero el videollamada, ¿eso es muy importante para vuestro negocio, el uso del videollamada? ¿O quedáis con todos los clientes en persona? No. Hacemos mucho Zoom. Muchísimos sí, videollamadas. De hecho, o sea, normalmente tenemos primero tenemos llamadas telefónicas, incluso mensajes de WhatsApp para quedar con la gente, para ver locales, para ver viviendas. Esto es primero visitas personales. Claro, sí, las visitas personales y tratar con una persona cara a cara, eso es fundamental. Mucho mejor. Pero sí que es verdad que nosotros, como estamos tanto con el cliente y estamos continuamente hablando con él para saber qué es lo que quieren, cómo está saliendo, qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitan. Todo esto, estamos tan en contacto con ellos que necesitamos también las videollamadas para ello, ¿no? Si no, el estar cada 2x3 teniendo que vernos para comentar cualquier cosa, pues sería demasiado, ¿no? Entonces, pues bueno, le podemos mostrar los proyectos, los dibujos que estamos haciendo, los planos, cualquier cosa, cualquier cambio, modificación, todas estas cosas se pueden hacer en el momento enseñándoselo mediante videollamada, claro. Sí, no, es una herramienta brutal que no lo teníamos antes. Uh-huh. Y podéis llegar a cerrar negocios a través del videollamada. Y otra cosa que tengo mucha curiosidad, y yo creo que es un punto así como un poco como un gran problema dentro de nuestra industria ahora mismo. Si cobráis el plano o cobráis el trabajo antes de ejecutar. De ejecutarlo. O sea, porque es difícil sobrevivir y estar ejecutando, pues diseñando para cosas que no salgan. Pero luego es arriesgado cobrarlo antes. La verdad es que nosotras en principio, digamos que nosotros a los clientes les ofrecemos dos cosas. Por un lado el diseño, es decir, solamente la parte de diseño. Pero no lo presentamos antes. No lo presentamos antes, no. Lo que les ofrecemos es un presupuesto de honorarios de diseño, por decirlo así. Y luego, si ellos necesitan la parte de obra, les ponemos en contacto con obreros o con profesionales que puedan darles ese servicio dentro de nuestro diseño, por decirlo así. No dentro de nuestro diseño, sino que nuestro diseño es independiente de lo que luego vamos a tener con los profesionales, digamos, los oficios. El trabajo de creativo lo malo que tiene es que no es algo físico lo que puedas mostrar, entonces es un poco todo de la imaginación. Entonces, que tú ya presentes un diseño a una persona sin saber si te lo va a comprar o no, pues es un riesgo, porque quizá luego lo haga y tú no tengas nada que ver, ¿no?, con ello. Entonces, pues en un principio nosotros siempre enseñamos nuestros trabajos, entonces en base a si el cliente nos ha contratado o nos quiere contratar es porque lo que ha visto le ha gustado. Entonces también siempre amoldándonos a él, pues intentamos pues enseñarle un poco nuestro trabajo y ya a partir de ahí que nos contrate si quiere
para hacer su proyecto. Para claro. ejecutarlo. Para ejecutarlo, Eso es. Si exactamente. quieren ejecutarlo, nosotros hacemos un proyecto 360 grados, es decir, empezamos de principio a fin y acompañamos al cliente en todo, desde el diseño hasta buscar cualquier oficio que pueda realizar, me da igual, desde una palillería o una cocina, a cualquier oficio o profesión que necesitemos para acompañarle en su proyecto. Y nos podemos dedicar tan solo al diseño o a ese proyecto 360 grados que engloba un poco todo. Y sí que es verdad que hemos hecho un par de anteproyectos para locales, sí. Porque es verdad que en los locales a veces las empresas, los locales sí que te piden un poco anteproyecto y ahí sí que puedes hacer una parte que sí que digamos que enseñas algo, un poco la patita por decirlo así, sin mostrar demasiado, pero sí que algo. Pero bueno, por ejemplo, con cliente particular no trabajamos así directamente. Lo que hacemos es que presentamos un presupuesto de honorarios de diseño y en base a ese presupuesto de honorarios de diseño ellos deciden si quieren trabajar con nosotras o no. Y como dice Iris, efectivamente nosotras tenemos ya, aunque solo llevemos un año, ya tenemos bastantes imágenes del tipo de cosas que hacemos, con lo cual sí que es verdad que normalmente la gente que nos llama, por ejemplo, de Instagram, que tenemos muchísima gente que nos escribe de Instagram, con quien contactamos a través de Instagram, realmente ha visto ya las imágenes que tenemos, que hemos generado, y te llama porque le gusta algo que ha visto, y realmente te llama para decirte, oye, me ha encantado esto, puedo incluso replicarlo, y entonces es cuando nosotras entramos a explicarle que podemos hacer algo para él, que no es necesario replicar algo, sino podemos crear algo para él y te llaman para eso, realmente te llaman para algo que han visto ya previamente. ¿Y cuántos proyectos habéis hecho este año? ¿Cuál es el reto? ¿Alguien que quiere empezar? ¿Dónde está la barra? ¿A dónde tiene que llegar en este primer año? No tenemos ni idea. Es complicado, claro. O sea, hemos hecho muchos proyectos este año. Para lo que esperábamos. Para lo que esperábamos, porque han ido saliendo. Pues sí. Nunca no sé hemos cuánto. dicho que no a ninguno, Sí, de momento, gracias ni... a Dios. Pero bueno, que también está bien, ¿no? El que no puedas abarcar tantos proyectos los tengas que dejar un poco para el siguiente año. Claro, ahora, este primer año es verdad que hemos tenido mucho trabajo, éramos muy inexpertas, muy pardillas, la verdad, y no sabíamos muy bien qué podíamos abarcar. Realmente nos ha pasado mucho que íbamos cogiendo trabajo y decíamos, ¿vamos a poder con este trabajo? Hemos externalizado un par de cosas tipo planos de arquitectura porque nos era mucho más fácil, mira, pues para este proyecto nos lo haces tú y externalizábamos eso porque no nos daba tiempo realmente. Pero en general hemos podido abarcar todos los proyectos que hemos tenido, que digamos que proyectos reales empezamos a tener en enero, con lo cual ni siquiera llegamos, o sea, empezamos a montar la empresa, el logo, la página, como dice Iris, en septiembre, pero realmente el trabajo comenzó a salir a partir de enero, una cosa así, con lo cual ni siquiera llegamos el año completo. Entonces sí que es verdad que en este año hemos hecho muchos proyectos y ha habido momentos de solaparse o de juntarse muchas cosas que decíamos, madre mía, vamos a poder con esto, pero luego... Lo bueno de ser dos. Lo bueno de ser dos. Eso es. ¿Cómo lo gestionáis ese día a día? ¿Cómo sería un día a día vuestro? Bueno, pues en un principio casi todos los días lo que hacemos es conectarnos por Zoom, hablar un poco cada una desde su casa de las cosas que hay que hacer. También tenemos un calendario con todas las fechas de reuniones, visitas, compras, todo esto. Entonces, pues bueno, nos ponemos al día qué es lo que tenemos que hacer, venga, qué haces tú, qué hago yo, y mientras que trabajamos estamos las dos como si estuviéramos una al lado de la otra, hablamos. Aquí, en este despacho. Aunque cada una esté haciendo una cosa, siempre nos comentamos, yo qué sé, pues nos llama preguntamos. Al jefe de obra y tú hablas con él, claro. O tú, vamos cualquiera de las dos. Sí, es un poco así, ese es el día a día realmente. O sea, sobre la marcha, a través de Zoom, vamos trabajando, vamos viendo nuestro calendario, qué tenemos que hacer, qué vamos haciendo. Pues tú haces esto, como dice Iris, vamos repartiendo un poco el trabajo y luego va surgiendo a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, depende del momento, va surgiendo un montón de cosas que vamos resolviendo así, como si estuviéramos en un lugar físico, pero en este caso en nuestras casas. ¿Y usáis algún tipo de app de gestión o de que yo veo que estas cosas están muy de moda y yo no? No. Yo no sé cómo manejarme. Nada, una libreta con una fecha, calendario de toda la vida, de 15 de noviembre. ¿Hoy qué tenemos?
O sea, no usamos ninguna app. No, hombre, la app del calendario de Google. Sí, surgía el otro día esa conversación respecto a las herramientas de productividad, que muchas veces nos las venden con productividad y al y final realmente te cuesta pierdes más más, tiempo que sí. anotando en un papel y comentando, haciendo una llamada. Eso es. En lugar de anotar en un sitio, llamas a tu compañero o a tu compañera y dices, hacemos esto. Eso es. Mucho más fácil, más Sí, rápido. el estar conectadas Eso todo el es. rato también ayuda un poco a eso, a no Claro. tener que estar con... Cuando estamos, por ejemplo, que tenemos que ir a hacer visitas a obra o visitas a un proveedor o lo que sea, pues vamos las dos. De momento, aunque seamos dos y a veces nos podamos dividir, en general, de momento no tenemos tanto volumen de trabajo como para tenernos que dividir, con lo cual normalmente vamos las dos a casi todo. Entonces, realmente es que pasamos mucho tiempo juntas, las dudas que se nos quedan nos llamamos por teléfono, hacemos un Zoom, o sea, realmente es nuestra manera, nuestra herramienta más fácil. Luego tenemos un Google Calendar que compartimos, pero aún así, como cada día hablamos continuamente, pues nos decimos, hoy a las 4 tenemos una visita a un cliente. Pues es que es realmente ahora mismo, en el volumen de trabajo que tenemos, es lo más fácil para nosotras. Quizá un día no lo podemos Y aguantar. la carga de trabajo, yo creo que estamos muy acostumbrados a escuchar, pues qué difícil es la vida de autónomo, de que trabajas muchas horas, no desconectas nunca. Pero a mí me gustaría animar a la gente que se no lo lance, duden. porque yo creo que hay otras cosas, otras ventajas que me lo estabas comentando antes, ¿verdad? De la flexibilidad. Sí, claro. O sea, también es verdad que nos ponemos unos topes nosotros. Por ejemplo, cuando llegan las 7 de la tarde, nosotros cerramos el WhatsApp y los mensajes llegan al día siguiente, por ejemplo. O sea, tenemos estos ¿Sois límites. muy estrictos con eso? Yo no tanto como Yo sí. ella, pero porque ella sí que es verdad que le da muchas más vueltas a todo e intenta siempre una solución. O sea, en el momento que hay un problema, busca la solución. Entonces, aunque se pudiera buscar al día siguiente, ella la va a buscar buscaría en a las ese 12 de la momento. noche. Entonces, pues bueno, para eso tengo que parar. tiene que parar, porque si no... poner límites a ti. Eso es. Eso es. Entonces utilizamos pues eso, el acortar el WhatsApp los fines de semana, los cortamos. O sea, no ser que no se pueda Una por cosa de algún urgencia, motivo, claro, evidentemente. pero mientras que se pueda, utilizamos muchas veces pues el no contestar llamadas, el no contestar email, para poder tener un poco más vida, claro, porque a ver, pensamos que el trabajo es importante y el sacar un negocio adelante es súper importante, pero también la vida personal. Nosotras ya tenemos una edad que tampoco no es que podamos tener todas las horas del mundo para trabajar. Tenemos familia, tenemos responsabilidades, y un poco pues el hecho de que seamos dos y que nos podamos ayudar en este sentido de, pues si yo no puedo, si yo tengo una cita o tengo que hacer algo, no te preocupes, que voy yo, que lo hago yo. Entonces todas estas cosas pues vienen muy bien, claro, que podamos... Y yo creo que además era parte importante de nuestra idea de negocio, ¿no? De montar una empresa entre dos precisamente por esto, ¿no? Porque no queríamos perder nuestra vida. O sea, queríamos... Yo creo que una de las cosas que yo tengo 47 tacos, Iris más joven, pero cuando has vivido ya bastante parte de tu vida laboral y de alguna manera no te ha hecho muy feliz, o sea, la verdad que yo he sido muy vocacional en todo, también en el teatro fui muy vocacional, pero llegó un momento que eso dejó de enriquecerme, y cuando llevas mucho tiempo sin que te enriquezca la vida laboral, que en ese sentido yo creo que a las dos nos ha pasado, hay un momento en el que lo que te apetece es que la vida laboral te pueda enriquecer. Es decir, idílicamente, que te haga feliz, ¿no? Entonces, es verdad que para que te haga feliz tienes que tener también unos límites, porque si no te los impones, al final el trabajo te come. Y es verdad que yo creo que es importante, yo creo que eso lo teníamos las dos muy claro, y que por eso en parte montamos una empresa entre dos personas, porque queríamos ser felices, aunque esto suene un poco tópico, pero es que es la realidad. O sea, queríamos que el trabajo nos trajera felicidad, no nos trajera desgana, desánimo, estrés. Eso es. Entonces, bueno, pues en parte, pues eso, tenemos quizá menos ingresos que si estuviéramos una sola, que podríamos habernoslo planteado y haber tirado cada una por su lado y montar una empresa que seguramente habría funcionado también en ambos casos, seguramente, pero nos apetecía realmente, montar una empresa de esta manera, aportar cosas, dos personas a una empresa, crecer
2 personas en una empresa y ponernos límites en una empresa también. Entonces, bueno, yo creo que es una combinación muy positiva y yo creo que las dos estamos muy contentas de... Pues eso ya se nota mucho, de que es fundamental esa relación que tenéis y de que sois dos. Y me pregunto si ibas ya con ese objetivo el primer día de clase. Montar una empresa entre dos. Sí. Voy a Ismadeco a aprender de interiorismo, pero también para encontrar a alguien para ayudar. Creo que sí. Sí, porque sí, yo pienso que yo creo que el trabajo, un trabajo como este, además, yo concretamente, que soy una persona muy, muy comedora de tarro y muy, pues, un poco exagerada en general en todo, necesito alguien, igual que en mi vida personal, mi pareja, necesito alguien que me equilibre un poco, ¿no? Entonces yo creo que siempre es bueno, para mí era súper importante tener una socia, yo siempre he tenido claro que no quería hacer esto sola, o sea, realmente me parecía muy importante porque creo que 2 personas pueden construir algo más enriquecedor que una sola, independientemente de que tú haya veces, porque yo creo que a las dos nos puede pasar, que a nivel creativo digamos, me gustaría hacerlo como me gusta a mí y tengamos que sentarnos a ponernos de acuerdo. Pero creo que independientemente de eso, creo que 2 personas pueden aportar muchísimo más a una empresa que una sola. Hombre, es una gran creencia que nosotros tenemos en nuestra empresa de que las mejores ideas salen de un equipo. O sea, de que te encierras en una habitación y puedes trabajar mucho, pero igual no fluye. No fluye. Eso es, esa es la palabra. Sí. Y quería preguntar entonces, pues has comentado allí pues varias veces como el estilo específico que tenéis, esa imagen, eso ha sido el primer paso, establecer cuál es esa imagen. Y esto es vuestro diferenciador, ¿no? Como empresa. Pero ¿tenéis un business plan? No sabemos en realidad ni qué es un business plan. ¿Para qué te vamos a engañar? Nuestro business plan era, vamos a ver si este plan es un business. En realidad. Sí. Realmente es verdad. O sea, que decir, no tenemos un plan. O sea, el único plan era, vamos a ver si tenemos un hueco en este público que creemos que podemos tener. Claro, ¿Y quién es ese público? Entonces, sí. A ver, en principio nos sentamos y vimos que el tema de la decoración era un poco, pues iba siempre en la misma línea, un poco más clásica, un poco más colores neutros, todo más sosegado, más sereno, tal. Bueno, pues es un poco también pues, lo que te están vendiendo y lo que la gente cree que quiere, pero realmente pensamos que el color puede aportar muchísimo más que unos tonos neutros y un estilo un poco más rompedor, puede alegrar más, ¿no? En tu casa, o sea, no es la sensación de serenidad que mucha gente cree que es con lo que va a estar cómodo. Entonces, pues bueno... Sí, yo creo que hay eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Un poco a veces de encorsetamiento, siempre entrecomillado y valorando muchísimo además el trabajo, por supuesto, de todo el mundo que yo creo que existe porque hay muchísimo público que quiere eso. Y nosotras no es que no queramos eso, pero sí que es verdad que hay una parte que creemos que hay mucha gente que le apetece lanzarse al color, lanzarse a algo distinto, algo estéticamente diferente y no encuentra cómo hacer eso. Y quizás solo no es capaz de llegar a eso, aunque en su cabeza nos pasa mucho con clientes que de repente nos dicen, pues por ejemplo ahora hemos trabajado con unas chicas que han hecho algo muy rompedor decorativamente, pero para llegar ahí no podían llegar solas, necesitaban a alguien que les acompañara en ese proceso y es verdad que es un proceso atrevido porque no todo el mundo se atreve, entre comillas también, a hacer algo más llamativo, más, bueno, un poco diferente. Entonces, bueno, sí que está bien que haya gente que dé ese hueco, que tenga ese hueco, que diga, mira, he visto esto en internet y creo que esta gente se atrevería a acompañarme a mí en un proceso que... Está claro que no es para todos, pero para ese nicho que no tiene esta clase de decoradores que le puedan ayudar, para eso vamos, para esta clase de personas. Que luego hay verdad que hay otras personas que son mucho más clásicas, que de repente le presentas un proyecto y dicen, para adelante, me ha gustado. Pero un poco era enfocado en este modelo de decoración, ¿no? ¿Cómo sería ese tipo de persona?
aparte de arriesgada y demás, pero no sé, pues rango de edad, un poco, ¿cómo sería su perfil si os diesen un molde? Sí, es verdad que normalmente, Bueno, o sea, joven, estamos sí. teniendo gente joven, Sí, realmente sí, esa es sí, la sí, verdad, ¿no? O sea, es gente joven, pues tenemos de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que en general estamos teniendo gente joven Lo que más arriesga. que son los que más arriesgan y que también están buscando, yo creo que hay gente que está buscando un poco de atrevimiento en el diseño, en sus casas, en tener cosas que salgan un poco de lo rutinario Y la de la economía norma. también, que Exactamente. económicamente. Eso Sí, es. quizá algo que refleja más su personalidad, Eso ¿no? es, En vez eso de que seguir los patrones que nos marca el mueble. Eso Claro. es. O sea, muchas veces, por ejemplo, nos vamos mucho a, bueno, los decoradores un poco más clásicos se van un poco al tema de los materiales, que sean de mármol, que sean materiales buenos, que sean nobles, tal. Y lo que O nosotros marcas, estamos, firmas. o marcas, sí, pero que es un poco que encarece un poco lo que es un proyecto. Entonces, lo que nosotras un poco decimos es que no hace falta gastarse mucho dinero para tener un buen diseño, que hay firmas bastante asequibles y puedes conseguir unos resultados pues muy buenos. Sí. Yo soy bastante obsesionado con esa idea de que pues hay muchas marcas que quienes imponen su visión de esto es buen diseño, cuando a lo mejor es algo que cada uno tiene que explorar por sí mismo y buscar algo que se acorde con su personalidad. Y entre pues sí, yo creo que hay mucho más espacio para personalizar en todo. Y me parece muy acertado también buscar ese nicho. O sea, porque lo típico, que hablo con muchas personas que cuando terminan de los estudios y mucha gente de Esmadeco, ya sabéis que soy súper fan de Esmadeco. Y nosotras. Pero la gran idea que lo tienen casi todos es interiorismo low cost. O sea, de que, y todos me vienen con el mismo concepto. Y a mí me parece mucho más acertado buscar un nicho pequeño. Y si hay chicha allí, que si funciona, luego ya se puede escalar. Pero es buscar algo que realmente es diferenciador. Y también porque también es diferenciador y también es muy enriquecedor para nosotras, porque te permite también... O sea, nosotras estamos teniendo muchísima suerte porque nos permite una libertad creativa alucinante que no esperábamos tener. O sea, porque realmente trabajas para personas. Entonces, aunque tú tengas mucha creatividad o más o menos, da igual, trabajas para personas que quieren algo. Entonces, normalmente vas a tener que adaptarte también a sus gustos, pero el hecho de que estemos buscando ese nicho, que quizás es más pequeño, pero que es diferenciador, entre comillas, nos permite también tener una libertad creativa muy alta, porque lo que nos piden nuestros clientes en general es: quiero esa libertad creativa que tienes para mostrarme una cosa quizá un poco más atrevida. Entonces, eso es muy bueno para nosotras. Es muy enriquecedor, la verdad. ¿Y estas personas dónde están? Comentaste antes de que empiezas con conocidos y todo esto. Y ahora ya tenéis muchos seguidores en Instagram. ¿Eso cuánto aporta y cuánto tiempo os quita? Muchísimo. Las dos cosas, ¿no? Muchísimo. Las dos cosas. Las dos cosas, efectivamente. O sea, a ver, siendo objetivas, nos quita mucho trabajo, nos quita mucho tiempo, pero a la vez es un trabajo bonito de hacer. Lo que pasa es que hay veces que es muy cansado. Pero sí que es muchísimo lo otro también, porque nos reporta muchísimo también. Entonces, sí, requiere mucho trabajo. Sí, mucho porque esfuerzo. todos los días tienes que estar pensando. Claro. O sea, el estar en Instagram significa estar siempre en Instagram. O sea, no puedes irte un mes y luego volver porque. ¿No habéis pensado en subcontratar esa parte? De momento, no. no. No podemos permitirnos eso de momento. Entonces, bueno, de momento lo que hacemos es dedicarle mucho tiempo a esa parte. No todo el que deberíamos. El que deberíamos, también te digo, pero para nosotras ya es mucho tiempo. Claro. Pero sí que entendemos y estamos convencidas por los resultados que nos ha dado que es una inversión importantísima y que ese es un camino fundamental, que sin ese camino no tiene mucho sentido hoy en día para una empresa como la nuestra el interiorismo, ¿no? O sea, para nosotras está clarísimo que lo digital, online, Instagram concretamente. Y ahí es donde tiene que estar un interiorista, en Instagram o en Pinterest o en Facebook o en
Nosotras... Para nosotras sí. Para nosotras Instagram. Por lo que te decimos que nuestro nicho es pequeño, o sea, realmente no es la mayor, o sea, no es muy grande, pero, o sea, para buscar esas personas está claro que si no hubieran redes sociales sería muchísimo más difícil encontrarlas. O sea, no creía que sería imposible. Imposible, claro. O sea, sí, porque además te da una visibilidad. O sea, es verdad que, a ver, nosotras probablemente nos han llamado, incluso hemos hecho Zoom con empresas para digamos, derivar Instagram y las redes sociales en general a una empresa externa, ¿no? Pero nos parece, quizá por desconocimiento, pero nos parece que al final el contenido lo vamos a tener que generar nosotras. Por lo tanto... También nuestro contenido es muy nosotras. Claro, o sea, nosotras. No es una empresa... O sea, si contratamos una empresa normal que nos va a generar un contenido normal, no nos interesa. No nos interesa. Entonces, el tener que estar siempre intentando que lo hagan de la manera que nosotras queremos, pues al final... Os va a quitar más tiempo a lo mejor. Efectivamente. ¿Y habéis hecho publicidad también en redes o en Google? En Instagram. En Instagram lo que hacemos es... Pagar publicidad de Instagram. O sea, es decir, ponemos un anuncio a la semana normalmente de una publicación nuestra. Y luego también es verdad que hemos hecho un par de sorteos con un par de amigas actrices, la verdad. Y ya está. O sea, ¿Y eso cómo ha ido? ¿No? Ha ido muy bien. ¿Sí? Sí, ha ido muy bien. La verdad es que eso ha ido fenomenal. Sí, porque bueno, pues porque al final son personas que tienen más seguidores que, por supuesto, nosotras, que tienen bastantes seguidores. Entonces eso hace que, bueno, que ellos también atraigan pues seguidores a nuestro perfil. Entonces, bueno, claro, eso es muy importante. Los sorteos también pues nos parece que funcionan muy bien, que traen mucho público. La verdad es que, bueno, estamos aprendiendo tanto de todo que sí, la verdad es que... Así ya consigues mucha participación. Muchísima. Nosotros últimamente, pues desde hace muchos años no hacemos un sorteo. ¿Ah, sí? Porque yo creo que el último que hicimos, o uno que hicimos, pues hubo mucha polémica entre nuestros seguidores de que si la ganadora había sido ganadora de verdad o no. Ah, sí. Y empezaron a trolearla y todo. ¿En serio? Sí, a mí me sentó fatal. Le mandé mensajes de que no te preocupes, de que... qué putada. ¿sabes? Que me parecía... Sí, es tremendo. Luego ya mi hijo me dice que tengo que fijarme más en Mr. Beast. No sé si sabe quién no sé es. Qué es. Dice que tenemos que regalar una cocina y hacer... Tirar la casa por la ventana. Tirar la casa por la ventana. Sí. Ha estado en mente más de una vez el intentarlo, pero nunca... Nosotras regalamos un diseño al principio, en uno de estos sorteos regalamos un diseño que, bueno, estaba más o menos... Era un espacio pequeño y estaba valorado en un precio bastante barato, pero vaya, sí que es lo único que hemos regalado como de trabajo propio, ¿no? Por decirlo, porque luego hemos regalado pues cosas, ¿no? O sea, objetos, por decirlo así. Entonces, bueno, pero sí, la verdad es que funciona genial. Instagram es pero le pasa a Instagram que es una especie como de hijo malcriado que te pide cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Cuanto más le das, más te pide. Sí, y más te da, pero... Y más te da, pero te pide mucho. ¿Y cuántas veces lo estáis actualizando? Entonces, ¿o tenéis como un reto cada semana? Sí, más o menos, lo intentamos llevar así. Al principio nos impusimos como 3 publicaciones semanales, pero hay semanas que no podemos abarcar eso, o sea, es imposible. Pero sí que un par de publicaciones a la semana sí que intentamos hacer. Y luego las historias, que estamos intentando hacer cada vez más, porque claro, o sea, cuando empiezas pues dices de que voy a hacer una historia, pues hacer la historia del trabajo terminado, por ejemplo, ¿no? Entonces haces, pues mira. Pero claro, nos hemos dado cuenta que no hace falta, o sea, no hace falta ese tipo de producción para que hacer una historia, simplemente el estar diciendo, mira, me voy a este sitio a comprar este material. Sí. Claro, es una historia. Entonces ya. La gente está ahí y lo ve, entonces pues bueno. Es increíble que lo ve. Algunas veces a mí me sorprende mucho. Sí. Y las historias a mí me cuesta, como desaparece. Claro. Y dices, ya se fue. Pues yo creo que entra muchísima gente a través de las historias, por ejemplo. Sí. Muchísimo. O sea, ¿lo centráis más en stories o posts o en reels? Pues ahora últimamente queremos cada vez hacer más historias. Sí. Pero sobre si todo son publicaciones, le dedicamos más cariño a las publicaciones, que es algo que se va a quedar, claro. Y que la gente cuando se meta lo va a ver. Y las que donde ponemos publicidad también es en los posts, que son lo que realmente puedes publicitar.
y ahí es donde más cariño ponemos y donde más atención ponemos a lo estético, por decirlo así. En las historias sí que es verdad que pues ponemos desde alguien que está poniendo un papel pintado hasta un baño a medias o que vamos a Más línea 3. el día a día, que vamos a línea 3, ¿no? Que por cierto no lo hemos hecho. Que no lo hemos hecho, pero lo teníamos en mente. Ahora podemos hacer historias y reels a tope. Sí. Exactamente. Y, pues bueno, pues mira, yo creo que hasta allí, yo creo que pues ya hemos hablado de las 3 cosas que queríamos hablar. Así que para quien, si alguien está escuchando y quiere ponerse en contacto con vosotros, a saber más, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues pueden contactar A través de Instagram, por ejemplo, que también viene nuestro teléfono de empresa ahí, nuestra página web, que es fabulosostudio.com, nuestro Instagram, que es @fabulosostudio, y yo creo que básicamente ahí están nuestros teléfonos de y contacto. contestamos muy rápido. Y que además pueden ver ejemplos de vuestro trabajo, que es brutal. Eso es, Muchas gracias. En este vídeo, evidentemente, habrá un enlace también a vuestra página web. Muchas gracias. Y pues yo creo que hasta ahí, ¿no? Sí, con esto... Es que no sabíamos ni cómo empezar ni cómo terminar. Pues Tiene que también, tener una música. también estaría bien daros las gracias porque nosotras está genial que nos deis visibilidad Toda la desde Línea visibilidad 3, posible, nos viene que es muy una bien. maravilla, que ya llevamos 2 cocinas hechas con vosotros Y que y hayáis esperamos contado con hacer más. nosotras para esto, la supuesto. verdad. Pues gracias Os por venir, de agradecemos. verdad. Lo que queremos conseguir A con esto vosotros. es animar a la gente que vea el mundo de interiorismo como una carrera con muchas posibilidades, con mucha flexibilidad, con mucha, ¿sabes? Con muchos beneficios para quienes quieren lanzarse ahí. Sí, Que sea sí. su pasión, que adelante. Por supuesto. Y nada, muchas gracias por esto.